Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Consejo Permanente de la OEA escucha presentaciones de candidatos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de OEA opina sobre las misiones electorales. Reunión, Secretario General de la OEA y Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía. Vicepresidenta de Colombia participó en la celebración del 20º aniversario de la Carta Democrática Interamericana. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos realizó una sesión extraordinaria virtual este miércoles 29 de septiembre para escuchar las presentaciones de las y los candidatos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el periodo 2022-2027. Señor presidente del Consejo Permanente, señoras y señores, representantes permanentes y alternos, señor secretario general, colegas candidatas y candidato, muy buenos días. Mis primeras palabras son de agradecimiento por la invitación a realizar una presentación pública para conocer con mayor profundidad mi visión, propuestas e iniciativas de resultar electo juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En función de mi experiencia como expresidente del Tribunal Constitucional del Perú, así como de mi experiencia académica con 35 años en la docencia e investigación en materia de derecho constitucional, los derechos humanos y el derecho procesal, puedo señalar lo siguiente. Primero, mi visión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La Corte es la instancia final del fallo del sistema interamericano que a través de su quehacer internacional se ha constituido en un baluarte para la protección de los derechos humanos, pero también para la democracia en la región, porque no hay derecho sin democracia ni democracia sin derechos. En este entendido, considero que la Corte cumple un rol de liderazgo en la protección multinivel de los derechos humanos conjuntamente con los tribunales nacionales en base a los principios de subsidiariedad y complementariedad, que no siempre ha sido pacífico con algunos estados como el Perú, que en el año 1999 se retiró de las obligaciones de la competencia contenciosa de la Corte para retornar en democracia el año 2001. La Corte, bajo una interpretación evolutiva, finalista y argumentativa, ha sabido desarrollar su jurisprudencia y sus opiniones consultivas en función de reforzar la protección de los derechos humanos de las víctimas ante viejos y nuevos desafíos, pero que también trasciende a las partes e impactan directamente en los derechos de toda la población de la región, sobre todo en particular en los casos de las poblaciones más vulnerables. Para ello, señoras y señores embajadores, en el marco del derecho nacional e internacional de los derechos humanos, la Corte ha ido madurando las bases interpretativas de los derechos humanos con enfoques especializados como el de género, razonabilidad y proporcionalidad en materia de igualdad, no discriminación, libertad de expresión, libertad personal, así como en materia de protección de las poblaciones y grupos vulnerables en el marco del sistema americano y de las leyes nacionales, como establece el artículo 29 de la Convención Americana. Sin perjuicio de la importancia del quehacer jurisdiccional y consultivo de la Corte en la protección de los derechos, en la región también se afrontan graves problemas provenientes de la pandemia del COVID-19, como la falta de acceso equitativo a las vacunas, los procesos migratorios, el cambio climático, los desafíos de la sociedad digital en diferentes grados de intensidad, lo cual afecta a millones de personas y familias, dejándolas en condiciones de precariedad, inseguridad y vulnerabilidad, sino en la pérdida de vidas humanas. Pero la protección del derecho a la vida y la integridad física, la libertad personal, el libre tránsito, la libertad de opinión y expresión, así como la salud, la educación, el trabajo, son, entre otros derechos y libertades, la base de la dignidad humana, que es un valor y un derecho fundamental para todos y todas en una sociedad democrática, porque busca garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, así como proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia. El secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, Francisco Guerrero, compartió su opinión en el periódico mexicano Excelsior sobre las misiones electorales.
En esta ocasión, para referirnos a un aspecto que no siempre es conocido en torno a la observación electoral que lleva a cabo la Organización de los Estados Americanos. La atención siempre se concentra en los días de la elección. Sin embargo, toda la atención que se produce sobre quién será el ganador del resultado en ocasiones nos hace olvidar que independientemente de quiénes sean los triunfadores y los derrotados, lo más importante de estos informes de observación electoral reside en las recomendaciones que el equipo de observadores y observadoras hace al secretario general. Estos informes, que se presentan ante el Consejo Permanente de la organización en su sede en Washington, son fundamentales porque apuntan una serie de consejos, de recomendaciones, de mejoras que son importantes para el sistema democrático del país al que la OEA ha sido invitado. Estas recomendaciones en distintos aspectos que tienen que ver desde el registro electoral, que pasan por asuntos del día de la jornada electoral, aspectos técnicos de la entrega de resultados, el tema cada vez más importante de la participación de género, es decir, cómo estamos avanzando en la equidad entre hombres y mujeres, y otros asuntos también relevantes como la fiscalización, la participación de las minorías, es decir, muchos temas relevantes son fundamentales porque son el espacio que puede permitir en su momento que el país, respetando su independencia, su autonomía, pueda tomar a través de los procesos legislativos mejoras para que su sistema electoral funcione de una mejor manera. Las buenas prácticas internacionales comprendidas en estos informes de observación, en estas recomendaciones, son parte central del trabajo que se hace y sería muy deseable que los países, una vez que ha pasado la jornada, los puedan tomar en cuenta en el futuro para mejorar su sistema electoral. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con el secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía, Alfonso Blanco Bonilla, para dialogar sobre oportunidades de cooperación entre su organización y la OEA en el marco de la Asociación de Energía y Clima de las Américas. La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, participó en la celebración del 20º aniversario de la Carta Democrática Interamericana que realizó el Consejo Permanente de la OEA. La OEA ha demostrado su capacidad de respuesta frente a situaciones de tensión y frente a crisis político-institucionales cuando los Estados miembros han solicitado su apoyo. Y en otros casos, los Estados miembros y la propia organización han dejado asentado el precedente fundamental de que atentar contra la democracia en la región no puede pasar indiferente, sino que por el contrario siempre debe tener una reacción y por supuesto un costo diplomático, político y económico que realmente sea significativo. Nuestra carta ha llenado muchas de las lagunas en el régimen preexistente de defensa de la democracia, en particular las cláusulas de acción del capítulo 4, en donde se ampliaron las opciones al pasar de una mera norma antigolpes de Estado hacia una norma antirregresiones autoritarias. Y de eso estamos desafortunadamente hoy por hoy llenos de ejemplos. La Carta tiene así un gran valor como herramienta diplomática para dejar en evidencia a los actores más recalcitrantes y constituir un elemento de disuasión que sea creíble, que sea eficaz para detener cualquier escalada que amenace la democracia. Hoy estamos afrontando tiempos de incertidumbre en muchas áreas del devenir de nuestras sociedades. El desarrollo sostenible de nuestra región se ha visto tremendamente afectado no solamente por la pandemia, sino por todas las amenazas que significa el cambio climático, los desastres naturales, el aumento que nos ha traído la pobreza extrema y la pobreza monetaria precisamente como consecuencia de ese cambio climático y también obviamente de la pandemia. Los retrasos enormes que vemos en nuestra región en temas como la educación, la salud, la vivienda, en situaciones que realmente son una afrenta a la vida digna de los ciudadanos de nuestro hemisferio. Y por eso tenemos que estar juntos y buscar soluciones a esos problemas. Y la manera de hacerlo es contando con instituciones fuertes y con democracias legítimas, que tengan toda la solidez necesaria, pero también que tengan esa legitimidad que les da el mantener
una visión del Estado con una separación de poderes, por supuesto también una participación ciudadana en elecciones que garanticen obviamente la rotación en el poder. Todo aquello que está orientado a mantener un régimen, a mantener una familia, a mantener un partido en el poder indefinidamente es una afrenta que genera una verdadera amenaza para la democracia de ese país, pero también para los países vecinos, y lo estamos viviendo hoy con tantas migraciones, porque no solamente estamos viviendo la migración de Venezuela, esa es la más notoria de todas, pero también hay una migración permanente, constante, de otros de los países que hacen parte de nuestro hemisferio. Por eso para Colombia es muy preocupante, justamente ahora, en estos momentos en que debemos estar más unidos que nunca, que realmente haya de alguna manera mensajes equívocos o también equivocados de cuánto la OEA realmente debería cambiarse, reemplazarse por otras organizaciones. Por supuesto que la respuesta debe ser no. La OEA es la organización por excelencia que nos reúne a todos los países de nuestro hemisferio. La OEA es la organización que por excelencia tiene ese mandato de trabajar en la defensa y en la prevención de cualquier riesgo que tenga la democracia, y es la OEA la que nos debe permitir a nosotros estar integrados cuando más estamos necesitando de la solidaridad, de la cooperación, de la colaboración hemisférica para que podamos entonces enfrentar juntos estos retos que nos ha traído lo que mencionábamos, el COVID, el cambio climático, todo este aumento de la pobreza, y por esa razón no podemos de ninguna manera desconocer que cuando se pretende borrar de un plumazo los principios y objetivos primordiales de la OEA y eventualmente llevarlos a otros escenarios, estaríamos cayendo en un vacío, pero sobre todo en una gran equivocación. Pretender que nuestro hemisferio va a ser mejor estando de espaldas a Estados Unidos y a Canadá es una gran ingenuidad, para no decirlo de otra manera. Es una gran equivocación. Necesitamos estar integrados todos y buscar todas las soluciones y aprovechar todas las mejores prácticas que todos los países en un momento determinado tenemos capacidad de poner sobre la mesa, porque tenemos es que lograr construir sobre lo que ya tenemos y seguir avanzando juntos para las soluciones que necesitamos. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada. Las telecomunicaciones, fuerza del desarrollo y motor del cambio, son un desafío permanente para la regulación, legislación y el entendimiento. Las máximas autoridades, junto a los principales actores del sector, debatirán sobre el futuro y los nuevos escenarios. 6 y 7 de diciembre, Cumbre Digital de las Américas, CERTAL, generando puentes y caminos para un mejor entendimiento y acción.